El periódico The Midland publicó ayer un artículo en la portada de la sección de Esto me impactó especialmente porque anoche tuvimos invitados en casa que iban camino a la fiesta en Big Sandy, y viven a solo 80 kilómetros de donde ocurrió esto, en Sparks, Nevada. Un marinero mercante de 51 años, descrito por un vecino como un tipo encantador, fue detenido hoy en relación con la violación y mutilación de una joven que fue encontrada tambaleándose desnuda en una autopista de California, con los brazos amputados por debajo de los codos. El lunes, la policía de Sparks fichó a este hombre para investigarlo por los cargos de intento de homicidio, agresión sexual y mutilación, un término cuya definición legal incluye la mutilación de un cuerpo humano. La policía no dio detalles del arresto, salvo que, siguiendo una pista, detuvieron a este hombre en casa de su exesposa. La víctima, de 15 años, identificada únicamente como Mary, había ayudado a la policía de Modesto desde su cama de hospital, sometiéndose a hipnosis y trabajando con un dibujante policial para dibujar a su atacante. Dijo que el hombre que le cortó los brazos se llamaba Larry. Esta joven de 15 años, fugitiva de Las Vegas, Nevada, era conocida como María Vargas en Sausalito, California, donde vivía con su novio en su auto. Su nombre real no se ha revelado debido a su edad y la naturaleza del crimen. Los investigadores creen que fue atacada tras aceptar un aventón en Richmond, California, o sus alrededores. Al día siguiente, una pareja que se había detenido a descansar en la Interestatal 5, al oeste de Modesto, encontró a la niña vagando desnuda, en estado de shock, con los brazos amputados por debajo de los codos. Al parecer, su agresor la había dado por muerta. Los médicos afirmaron que la niña no se desangró porque los hachazos le habían sellado los vasos sanguíneos truncados. Nunca se encontraron sus brazos. Bueno, estoy seguro de que todos sabemos que cosas así pasan con frecuencia en este mundo. Pero, ¿sabes? Es común culpar a Dios por este mundo. Dicen, si esta es una imagen de Dios, si existe, ¿por qué no interviene? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento del hombre? ¿Por qué permite Dios que maten, mutilen, masacren, torturen y abusen de personas, niños pequeños? Bueno, una de las grandes verdades que he llegado a comprender es que no se puede culpar a Dios de nada. Este no es el mundo de Dios. Este no es el mundo de Dios. Cuando ves un mundo donde una de cada 6 o 7 personas cree que las vacas son sagradas, que la mejor manera de expiar es, si fueras hindú hoy y este fuera tu día de la expiación hindú, lo mejor que podrías hacer sería ir a buscar orina de vaca y bañarte en ella. Eso expiaría todos tus pecados. O simplemente tomar un poco de estiércol de vaca, arrojarlo sobre tu cabeza y sentarte bajo esta nube de estiércol que te cae encima. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas a uno de cada 6 o uno de cada 7 humanos vivos hoy, aquí en la faz de la tierra, creyendo que si matas una vaca, arderás en el infierno por tantos años como pelos tenga la vaca que mataste? Es difícil de creer. Pero ese es el mundo de 1978. Eso está en este globo. No, este no es el mundo de Dios. Les garantizo que este no es el mundo de Dios. Y este día de la expiación les demuestra eso. Si miran atrás, este mundo ha sido separado de Dios. Dios no es el autor del hinduismo, el budismo ni la religión musulmana. Dios no es el autor de todas las leyes ni de todas las religiones de la humanidad. No se le puede atribuir la culpa a Dios. De hecho, si miramos atrás en la historia, uno de los sermones más impactantes que he escuchado, el del señor Armstrong, fue sobre cuántas personas de Dios ha conocido este mundo. Nos remontamos mucho al principio. Dios creó a Adán y luego, al ver que necesitaba una pareja, creó a Eva. Eligieron descubrir por sí mismos lo que era bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto. No querían creerle a Dios. No querían creerle. Así que Dios les dijo, ya que quieren descubrirlo por sí mismos, seguir su propio camino y vivir su propia vida, no los voy a obligar a seguir mi camino. Así que Dios dejó que el hombre siguiera su propio camino. Eso fue lo que pasó. Por eso tuvieron hijos que uno mataría al otro. Después de eso, Dios les dio un hijo y, al parecer, lo educaron mejor que a uno de sus otros hijos, al menos. Así que, hasta el diluvio, ¿cuántos siervos de Dios había realmente?
Bueno, sabemos que Noé era un hombre de Dios, un predicador de justicia. Pero ¿qué hay de antes de Noé? Pues bien, Abel lleva el nombre de Dios y aparece en la Biblia como uno de los siervos de Dios. Set, al parecer, fue uno de los hijos de Dios que decidió seguir su camino. Pero ¿qué hay de los demás? Como mucho, hasta el diluvio, que duró varios miles de años, no se pueden contar ni 2 puñados. Ni siquiera se pudieron contar 10 personas que decidieron seguir el camino de Dios. Querían ser uno con Dios. Querían a Dios. Querían vivir a la manera de Dios. Querían las leyes de Dios. Ni siquiera se pueden reunir 10 personas, desde la creación hasta el diluvio. ¿Y qué hay de todos esos millones que vivieron antes del diluvio? Es decir, muchos de ellos aparecen nombrados en la Biblia, pero ni siquiera 10 eran personas de Dios. Bueno, entonces, desde el diluvio, Dios comenzó a tratar con una familia, así que empezó a enfocarse en esta familia de Abraham, Isaac y Jacob, y luego en los 12 patriarcas, hasta llegar a la época de David. Pero, como saben, al repasar la historia de la tierra, no hubo mucho pueblo de Dios, gente que no quisiera seguir su propio camino, que no quisiera vivir según las normas de todos los que los rodeaban, que no quisiera inventar sus propios dioses. No hubo mucho pueblo de Dios a lo largo de la historia. ¿Y qué hay de todas esas otras personas que vivieron y murieron y obviamente no eran pueblo de Dios? Bueno, este día representa un momento en que un mundo que ha estado separado de Dios durante todos estos años volverá a la unidad. Este día tiene un gran significado. No es el significado judío. Sabes, me llama la atención que los judíos comiencen el año, en lugar de hacerlo como Dios dijo en Éxodo, cuando ordenó la Pascua y dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, pero ya no lo es para los judíos. Celebraron su año nuevo hace una semana, el lunes pasado, cuando celebrábamos la fiesta de las trompetas. Celebraron su Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Y hoy celebramos el día de la expiación y los judíos, incluyendo a un hombre de Midland que tiene un restaurante llamado Luigi, y eso no me suena muy judío, pero cerró su restaurante ese día porque es Yom Kippur. Claro, la palabra Yom es la palabra hebrea para día, y la palabra Kippur es la razón por la que están sentados aquí. Esa es la palabra expiación, Kippurim, Kippurim, Kippurim. Curiosamente, esa palabra hebrea, Kippur o Kippurim, significa cobertura. Así que este día representa la cobertura de tus pecados, la cobertura de tu pena de muerte, la cobertura de todos los errores, sin importar qué tipo de ley hayas quebrantado o qué tipo de pecado hayas cometido. Es curioso que en el Antiguo Testamento esta palabra hebrea casi siempre se traduzca como expiación. Pero al leer el Nuevo Testamento, la palabra expiación solo se menciona una vez. Entonces, si pensabas en el día de la expiación, ¿dónde aparece en el Nuevo Testamento? En un lugar se traduce como expiación, pero no aparece solo en un lugar. Algunos piensan que el día de la expiación es una rareza en el Nuevo Testamento. De hecho, creo que muchos hemos memorizado que Hechos 27, versículo 9 es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona el día de la expiación. Hechos 27, versículo 9. Ahora bien, cuando había transcurrido mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues el ayuno ya había pasado, Pablo amonestó. Así que aquí se encuentra el ayuno. Hablaste de lo peligroso que era navegar, así que es obvio que era temporada de huracanes en otoño. Y en el margen de mi Biblia nacional dice que el ayuno fue el 10º día del 7º mes, Levítico 23, versículo 27, Números 29, versículo 7. Ayer leí un comentario de la Nueva Biblia, y simplemente daba mucha fe clara de lo que sabemos sobre el día de la expiación. Decía que este es el día santo más solemne del año para los judíos, es el único día santo del año en que se ordena el ayuno, representa esto y aquello. Y fue sorprendente cuánto este comentario de la Nueva Biblia abordó el significado del día de la expiación. Pero aquí está, justo en la Biblia King James. El 10º día del 7º mes era este ayuno, el día de la expiación, en el que no podían comer. Un hombre me preguntó en Chicago cuando estábamos allí con las trompetas. Me dijo, ya sabes, llevo muchos años en la iglesia, de hecho, él es elder, y me preguntó.
¿Cuál dirías que es la razón principal por la que ayunamos en el día de la expiación? ¿Por qué es el día de la expiación un día en el que no se come? ¿Acaso Dios acaba de decir, bueno, veamos, les he dado 6 días para saciarse, ahora les voy a dar uno en el que no podrán comer nada? Para variar, Dios simplemente añadió uno para hacerlo diferente y ese día no se come? No, no lo creo. ¿Por qué se ayuna en el día de la expiación? Bueno, porque representa un momento en el que seremos uno con Dios, así que seremos espíritu y no tendremos que comer. ¿Por qué celebrarlo sin comer? Para mí, es algo que querría celebrar, pero no querría celebrarlo sin comer. ¿Por qué ayunan en el día de la expiación? ¿Saben? Estamos aquí sentados con el corazón vacío, afligidos, y sin embargo, se nos manda regocijarnos en los días santos, tener alegría, felicidad y celebración. Y, sin embargo, aquí estamos sin ayunar en el día de la expiación. Bueno, volvamos a Isaías 58, y creo que la mayoría de nosotros sabemos que hay una sección de las Escrituras que, quizás sea el capítulo principal de la Biblia, habla del ayuno. Isaías 58, versículos del 1 al 6, y aquí Dios dice, clama a voz en cuello, no te apiades, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. Así que, aparentemente, una de las transgresiones y uno de los pecados de la casa de Jacob está relacionado con el ayuno. Ahora bien, ¿será porque no ayunamos lo suficiente, porque no ayunamos correctamente, porque no comprendemos bien lo que significa hoy? ¿Por qué le diría Dios al profeta Isaías, clama a voz en cuello, no te apiades, alza tu voz como trompeta, y muestra a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado, y luego habla de ayuno? Por eso dice, sin embargo, me buscan a diario y se deleitan en conocer mis caminos, como si fueran una nación que simplemente seguiría adelante y haría lo que vio y oyó, que hizo justicia y no abandonó el juicio de su Dios. Me piden ordenanzas y juicios de justicia, y se deleitan en acercarse a Dios. Así que cuando Dios ve la actitud, es una búsqueda diaria y ansiosa por conocer los caminos de Dios, pidiéndole juicios de justicia, deleitándose en acercarse a Dios, eso suena como una gran actitud. ¿Por qué clamar a gritos, no escatimar esfuerzos y condenar eso? ¿Por qué es eso una transgresión o un pecado? Bueno, debe haber algo más allá de eso. Bueno, entonces en el versículo 3 dicen, Dios, mira, ¿por qué ayunamos y no lo ves? Así que, aparentemente, su motivo para ayunar y su actitud, bueno, su actitud, según el versículo 2, no pueden ser criticadas, buscan a Dios a diario, piden justicia, se deleitan en acercarse a Dios, se deleitan en conocer sus caminos. No hay nada malo en su actitud, pero era hipócrita, una fachada. No era genuina. En el fondo, no era lo que realmente debía ser, porque así debía ser una nación que practicaba la justicia. Así debía ser una nación que no abandonaba los juicios de su Dios. Pero aquí, esta gente tenía esta actitud y, sin embargo, junto con esta apariencia de impostura o de encubrimiento, en el fondo no practicaban la justicia y habían abandonado el juicio, y aún así, seguían ocultándose. Así que reprenden a Dios y le dicen, bueno, ¿qué te pasa allá arriba, Dios? ¿Por qué no despiertas? Aquí abajo estamos ayunando, y tú no ves. Y aquí estamos afligiendo nuestra alma, así que fíjate que ayunar y afligir tu alma son lo mismo. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué afligimos nuestra alma? Y no veis, ni adquirís conocimiento. Y entonces Dios pone el dedo en la llaga, ¿en qué se diferencia tu día de ayuno del de ayer? ¿De qué sirve ayunar hoy? Bueno, es bueno para la salud, puede que te ayude a eliminar algunas toxinas, pero puede que eso sea todo lo bueno que te haga. Porque si en tu día de ayuno sigues adelante como ayer y anteayer, y te deleitas, y sigues haciendo todo tu trabajo, exigiendo todo tu esfuerzo, no puedes hacerlo. Mira, ayunas, y al mismo tiempo ayunas, te vuelves un tacaño. Quieres esforzarte y debatir, y estás de mala actitud, y estás de mal humor, y el ayuno te irrita, te agita, te pone nervioso, y te da por tomarte un café y, ya sabes, una borrachera o algo así. Bueno, Dios dice que ese tipo de ayuno no te llevará a ninguna parte. Tu ayuno no debería llevarte a luchar, debatir y golpear con el puño de la maldad.
no ayunarás como lo haces hoy. Ahora, fíjate en la razón del ayuno. ¿Es esta la razón por la que ayunas en el día de la expiación, para que tu voz se escuche en lo alto? Digamos que vives tu vida cristiana normal y no sientes que estés muy cerca de Dios ni que Él te preste mucha atención. Quieres demostrarle a Dios que eres muy serio, que lo dices en serio, así que ayunas. Ahora bien, si ayunas adecuadamente, tu voz se oirá en lo alto. Dios escuchará, prestará atención, tomará en cuenta que ayunar significa lo suficiente para ti como para que tu voz se oiga en lo alto. Ahora bien, ¿es esa la razón por la que ayunas en el día de la expiación? O, mejor, detengámonos un momento a pensar. El día de la expiación, si tomas la palabra en uno significado, observa lo que significa si la analizas. Bueno, quizás te esté diciendo que se necesitará mucho ayuno para estar en unidad con Dios. No puedes ayunar una vez al año y estar en unidad con Dios. No se puede ayunar ni siquiera una vez al mes y estar en armonía con Dios. Así que quizás el día de la expiación sea un día para mirar atrás y decir, bueno, no ayuné mucho el año pasado. Aquí estoy, esforzándome por estar en la familia de Dios, esforzándome por ser rey y sacerdote, listo para el regreso de Cristo y ayudar a establecer el reino de Dios. Intentar estar en armonía con Dios requiere mucho ayuno. ¿Es por eso que ayunan en el día de la expiación? ¿Por qué nos sentamos aquí en el día de la expiación, un día festivo, un día santo, un sabbat anual? En todo lo demás es como cualquier otro día. Recoges una ofrenda, tienes una santa convocación, excepto que no puedes trabajar en este día porque de todos modos no puedes preparar nada para comer. Entonces, ¿por qué ayunan así en el día de la expiación? ¿Es para que su voz se escuche en lo alto? Bueno, ¿una vez al año? ¿Ayunar en este día una vez al año para que su voz se escuche en lo alto? No, no lo creo. No, no lo creo. Seguramente no es por eso que ayunas en el día de la expiación. Es solo para recordarte que cuando te conviertas en un ser espiritual, no tendrás que comer ni beber. ¿Es por eso que ayunas en el día de la expiación? ¿O ayunas en el día de la expiación para darte cuenta de que se necesitarán muchos días de expiación a lo largo del año para que puedas estar a un minuto con Dios? ¿Te imaginas cuánto ayuno se necesitará para reconciliarte con Dios, para que puedas estar a un minuto con Él? No puedes lograrlo ayunando un día al año. Cualquiera lo sabe. Es absolutamente imposible. Bueno, mira lo que dice. Su actitud exterior era buena en el versículo 2. Sin embargo, su actitud no era correcta en el versículo 3, porque tenían una actitud de, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué hemos ayunado y qué te pasa, Dios? Entonces Dios muestra que la culpa estaba en ellos por lo que hicieron en su día de ayuno. Si no eres diferente en un día de ayuno que en cualquier otro día, de hecho estás peor porque estás de mal humor, estás nervioso, eres una especie de tacaño, entonces, ¿de qué te sirve un día de ayuno? Dios dijo, ese no es el ayuno para que tu voz se oiga en lo alto. Luego continúa en el versículo 5, ¿es este el ayuno que yo he escogido? ¿Ese es el tipo de ayuno que Dios ha escogido para el día de la expiación, un día para que el hombre aflija su alma? De nuevo, mostrando que son uno y lo mismo. Inclinar la cabeza como un junco, ¿es por eso que Dios quiere que ayunes? Para humillarte, porque cuando no tienes alimento y te quedas sin energía, te sientes débil a medida que avanza el día, y al atardecer eres muy humilde, ¿sabes? Eres muy manso, humilde y débil. Te sientes débil. ¿Eso es todo? Inclinar la cabeza como un junco, cubrirse de cilicio y ceniza y sentarse allí como Job. ¿Llamarías a esto un ayuno y un día aceptable para el Eterno? Ahora, en el versículo 6, te hablará sobre cómo debe ser un ayuno. ¿Qué tal si este ayuno es el que he elegido, dice Dios, para desatar las ligaduras de la impiedad, para soltar la pesada carga, para dejar libres a los oprimidos, para que rompan todo yugo? Y, en realidad, eso es lo que haremos en el reino de Dios. En el milenio, como hemos leído en algunos salmos, desataréis las ligaduras de la impiedad. Así que la primera declaración que Dios hace sobre el ayuno que ha elegido en el versículo 6, se centra en el futuro, cuando seas hijo de Dios y un ser espiritual, cuando seas uno con Dios. Ahora bien,
Eso no significa que no debas hacer esto también en la tierra hoy, pero principalmente no tienes muchas oportunidades en la tierra hoy de soltar las ataduras de la maldad, de liberar a los oprimidos o de romper todo yugo. No es muy frecuente que puedas hacer eso. Pero deberías hacerlo cuando puedas en un ayuno en esta tierra. Pero habla principalmente de mirar hacia el futuro, cuando estés en unidad con Dios, de lo que podrás hacer. Ahora bien, cuando ayunes, es buena idea, dice, tomar lo que hubieras comido ese día y compartir ese pan con los hambrientos. Salta un día para dárselo a alguien más. Trae a los pobres marginados, que coman el mismo día que tú comerías. No comas ese día. Simplemente prescinde de ellos y deja que coman ese día. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo. Toma el dinero que podrías haber usado para comer un día y cómprale ropa a alguien que esté desnudo. Y no te escondas de tus parientes, de tus propios hijos, tus padres, tus tías, tíos y parientes. No te escondas de tus propios parientes, incluso si tienes que ayunar para ayudarlos, cuidarlos, darles algo de comida, ropa, bebida o lo que sea. Ahora bien, cuando lees esos diferentes propósitos para el ayuno, ¿cuáles de ellos son la razón por la que estás ayunando hoy? Para que tu voz se escuche en lo alto, para soltar las ligaduras de la maldad, para deshacer cargas pesadas, para dejar libres a los oprimidos y para romper todo yugo. O el número 3, para compartir tu pan con el hambriento y llevar a los pobres errantes a tu casa y cubrir al desnudo y no esconderte de tu propia carne. Esas son razones bíblicas para el ayuno. Creo que, por encima de cualquier otra razón, la del versículo 6 es principalmente la razón por la que ayunas en el día de la expiación, para anticipar el futuro, cuando seas hijo de Dios, cuando no estés sujeto a la comida ni a la bebida, cuando no seas solo un mortal. Cuando estés reconciliado con Dios, cuando hayas cumplido el propósito de Dios para tu existencia, cuando seas uno con Dios. Ahora bien, ¿qué le pasa a este mundo? No es el mundo de Dios. Bueno, podríamos regresar a Apocalipsis 12. Este es un versículo en el que necesitas meditar, reflexionar y profundizar en tu mente, porque cuanto más lo lees, más te das cuenta de su absoluta verdad. Si estudias las condiciones mundiales, si observas lo que sucede en el mundo, este versículo te resultará muy cierto. Apocalipsis 12, versículo 9. El gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. China, Japón, Rusia, Brasil, Etiopía, Egipto, Israel, Alemania. ¿Saben? ¿Se refiere a todo el mundo? Juan, como recordarán, fue llevado al futuro, a la época de Mussolini, cuando vio esta revelación. Estuvo presente cuando 5 cabezas cayeron, una ya existía y la otra estaba por venir. Entonces, ¿qué era el mundo en ese entonces? Bueno, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás el diablo, ha engañado al mundo entero. No dice que haya engañado a unos cuantos supuestos cristianos llamados armstrongistas allá en California o en Estados Unidos, ni a unos cuantos dispersos por aquí y por allá. Eso no dice eso en absoluto. Dice que el diablo, Satanás, ha engañado al mundo entero. El hinduismo es solo uno de sus engaños. El budismo es solo otro de sus engaños. La religión musulmana, el sintoísmo, ya sabes, todo eso son solo partes del engaño de Satanás. Ha engañado al mundo entero. Pero se acerca el día en que ese dragón será expulsado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, como ven, el diablo no está solo en su mundo. Jesús incluso dijo que si el reino de Satanás está dividido contra sí mismo, admitió que Satanás tiene un reino. Y esto dice que los ángeles están con el diablo. Así que él es el engañador del mundo entero. No solo eso, sino que también notarás que 2 de Corintios 4, versículo 4 es uno de los versículos más difíciles de creer en la Biblia. La gente lee este versículo y ni siquiera lo cree. Está en inglés, son palabras diminutas, pero simplemente no lo puedes creer. Simplemente no lo puedes creer. Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, en quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora bien, según eso, mi Biblia tiene a Dios en letras pequeñas,
no catalizado, no es Jesucristo, no es el Sadai, Dios Todopoderoso, el Dios de este mundo. ¿Te refieres al Dios del hinduismo, al Dios del budismo, al Dios de la religión musulmana, al Dios de este mundo? O sea, ¿en serio, Dios no es el Dios de este mundo? ¿Quieres decir que este no es el mundo de Dios? Bueno, por creación, es el mundo de Dios. ¿En qué sentido no es el mundo de Dios? Bueno, ¿qué pasa con todos los sistemas de la Tierra? No pueden provenir de un solo Dios, observa toda la variedad, observa toda la diferencia, observa todo el conflicto y el contraste. Algunos dicen que Dios es una Trinidad, otros dicen que hay millones de dioses, otros dicen que hay un solo Dios, Alá, y otros, ¿sabes? ¿Cómo puede ser todo eso de Dios? Dios no es el Dios de este mundo. Ahora bien, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ¿qué hay de todas las demás personas en los días de Abraham, Isaac y Jacob? Estaban separados de Dios, Dios no era su Dios, nunca conocieron realmente a Dios, nunca llegaron a conocer realmente al Dios verdadero. Ya sabes, incluso en los días de los discípulos, Cristo predicó. Mira la vida de Cristo, durante 30 años caminó por esta tierra, predicó durante 3 años y medio, no obtuvo más que 120 discípulos, 120 discípulos. Eso es todo lo que Jesús obtuvo de todos sus años de predicación. Bueno, retrocedamos y observemos la época de Noé. Noé predicó y predicó y predicó y predicó, y solo 8 personas subieron a ese barco, y tampoco todos fueron salvos, no todos eran el pueblo de Dios. Así que es bastante obvio que este no es el mundo de Dios, y Dios no está tratando de salvar al mundo. Si nuestro evangelio está oculto, cualquiera que no pueda entenderlo, cualquiera que no vea, sus ojos no estarán abiertos, sus oídos no estarán abiertos. Por eso Jesús dijo, el que tenga ojos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea, y oídos para oír, que oiga. Porque los ojos de la mayoría no veían ni los oídos de la mayoría no oían. Jesús explicó a los discípulos por qué podían entender, pero al mundo le habló en parábolas. Así que, viendo, no verían, y oyendo, no oirían, ni entenderían. Pero decir que Dios no es el Dios de este mundo, ¿cuánta gente crees que lo va a creer? Te digo, si quieres meterte en problemas, simplemente anda por ahí diciéndole a todo el mundo que Dios no es el Dios de este mundo. Anda por ahí diciéndole a la gente que Satanás es el Dios de este mundo. Vaya, te vas a meter en más líos de los que jamás podrás salir. No puedes decirle a nadie que Satanás es el Dios de este mundo, no lo van a creer. Ahora bien, quizá los bautistas crean que Satanás es el Dios del mundo hindú, y los hindúes crean que Satanás es el Dios del mundo cristiano, y cada uno menospreciará al otro y pensará que Dios está con ellos, pero no con nadie más. Pero léelo de nuevo. Cualquiera a quien el Evangelio le esté oculto está perdido, cegado, no ha sido llamado, no es de Dios en ese día. En quienes el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, por eso no pueden creer. Por eso se les oculta, por eso se están perdiendo, porque Satanás el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les brille la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Ahora, podrían regresar al Evangelio de Juan y notar un par de cosas. Está aquí en Juan, podríamos comenzar con el capítulo 12. Juan 12, aquí están las letras rojas de Cristo, Cristo habla y dice, versículo 31. Juan 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Así que, en cierto sentido, el juicio del mundo ocurrió en los días de Jesús, cuando condenó el pecado en la carne al venir y vivir impecablemente, cuando eliminó cualquier excusa que cualquier ser humano pudiera tener al asumir la naturaleza humana, descendiendo y viviendo, siendo tentado en todo como nosotros, y aún así muriendo sin pecado. Así que, en cierto sentido, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. El mundo de su época incluía Italia, Grecia, Turquía e India, y, como saben, solo que los conocíamos con nombres diferentes, pero todos eran iguales. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Así que Cristo estaba capacitado para derrocar al diablo durante su vida. Lo enfrentó directamente en una gran batalla, y una clave real fue el ayuno.
Cuando Jesús supo que se enfrentaría al diablo en esa batalla, ¿cómo se preparó? Bueno, ayunó 40 días y 40 noches. No comió ni bebió nada, simplemente dedicó todo ese tiempo a fortalecerse espiritualmente, a acercarse a Dios, a la unidad con Dios, a reconciliarse con Dios, a acercarse cada vez más al poder de Dios y a alejarse del mundo y de la naturaleza humana que había tenido. Y se enfrentó al diablo de frente, pero ayunó para prepararse. Así que, saben, quizás Cristo también nos dio un ejemplo al ayunar y prepararse para expulsar a Satanás, que es lo que se hará en este día de la expiación. El príncipe de este mundo será exterminado en este día. Se le dará una lección. Su juicio solo comenzó en aquel entonces, en el sentido de que Cristo estaba capacitado para quitarlo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Observen el capítulo 14, Juan 14, versículo 30, de aquí en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Justo antes de la crucifixión de Jesús, justo después de celebrar la Pascua, durante estas palabras tan sobrias y solemnes, cuando el diablo estaba a punto de traicionar a Cristo por medio de Judas, Jesús dice, ya casi termino lo que tengo que decirles, de aquí en adelante no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Simplemente cortó por completo a un enemigo de Dios. No tiene nada en Cristo ni en Dios. Un poco más adelante, en el capítulo 16, Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, que yo os enviaré cuando me vaya, hará estas cosas. Versículo 8. Juan 16, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Condenará al mundo de pecado, porque no habían creído en el Hijo de Dios que vino, vivió impecablemente y murió. Condenará al mundo de justicia, porque Cristo resucitó y regresó a su Padre, y ya no lo vieron. El Espíritu Santo iba a reprender al mundo por el juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Su destino ya está sellado, su juicio ya ha sido pronunciado. Por eso, cuando lees en los escritos de Pablo, dice que los espíritus están reservados para las tinieblas, bajo la oscuridad de ese día, de esa era. Así que Satanás el diablo ya ha sido juzgado, este día de la expiación demuestra que su juicio ya se ha hecho. Dios ya ha decidido qué se hará con el diablo. No será aniquilado, no será destruido, no será asesinado, porque es un ser espiritual invencible. Él es un ser que tiene vida eterna, pero no será vida eterna con Dios. Dijo, no tiene nada conmigo, no tiene nada en mí. Pero el juicio ya ocurrió, y el Espíritu Santo, como parte de la conversión, debe reprenderte del juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En otras palabras, como parte de esto te muestra, el diablo es el Dios de este mundo, el autor del pecado y el poder que te ha mantenido en un mundo de pecado, es el poder que te ha hecho pecar en el pasado. Para los judíos, el día de la expiación no se refiere a este día, sino a los 10 días entre las trompetas y la expiación. Los judíos le atribuyeron un significado, pero no lo extrajeron de la Biblia. Simplemente, porque sabían que estos días eran mandatorios, y no entendían realmente lo que representaban ni lo que significaban, le dieron significado. Y saben, literalmente en otoño, los judíos hacen lo mismo que nosotros en primavera. La Pascua representa la muerte de Cristo y la liberación del pecado, pero ¿saben qué representan las trompetas y la expiación para los judíos? Se examinan a sí mismos en estos 10 días, desde las trompetas, y se lamentan, gimen y lamentan por su pecado. Es interesante que se tomen un periodo de 10 días, que es el número del juicio, 10, pero durante estos 10 días, todos los judíos hacen un examen de conciencia, como se hace durante los panes sin levadura, y descubren todo lo que deben liberar para volver a la unidad con Dios. Pero los significativos días festivos de primavera, eso es lo que obtienen de los días festivos de otoño. Y pasan por alto el significado completo de las trompetas y la expiación, y aún así, realizan un ritual que debemos leer en Levítico, pero ni siquiera lo entienden. Ni siquiera captan el énfasis de eso allí. Ahora, como podrán notar, en Mateo capítulo 13, esto nuevamente les muestra el significado de este día de la expiación. Jesús les presentó otra parábola, el reino de los cielos. Está en plural,
pero en la mayoría de los casos no se refiere al reino de los cielos. Solo Mateo lo llama así, Marcos, Lucas y Juan nunca lo llaman así. Entonces, ¿por qué Mateo lo llamaría así y no Marcos, Lucas y Juan? Ciertamente no, porque él creía en ir al cielo y los otros tres no. Mateo se escribió principalmente para transmitir la verdad al público judío. En muchos casos, los registros más antiguos de Mateo están en hebreo. Y en muchos pasajes, Mateo es mucho más preciso sobre el judaísmo hebreo que Marcos, Lucas y Juan. Así que los judíos tenían el término, reino de los cielos. Puedes leerlo en una enciclopedia judía. Siempre hablan del reino de los cielos, pero nunca creyeron que iban allí. Simplemente demostraron que se referían a que ese reino venidero sería gobernado desde los cielos, que las reglas y los poderes que lo regirían descenderían de los cielos. Así que fueron los judíos quienes lo llamaron el reino de los cielos. No se trata de una verificación protestante de la doctrina de ir al cielo. Pero, de todos modos, aquí Jesús dice, Mateo 13, versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Pero cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces los sirvientes del dueño de casa vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, sale cizaña? Él les respondió, un enemigo ha hecho esto. El sirviente le dijo, ¿quieres, pues, que vayamos a recogerlas? Pero él respondió, no, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿No es curioso que el mundo tenga la idea de que Dios, al final, cuando el mundo esté tan mal, con toda esta malvada semilla de cizaña en abundancia, va a arrebatar el trigo y dejar allí la cizaña? Y lo que dice es justo lo contrario. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero eso no es la iglesia. No digas, bueno, ya veo, se supone que debemos dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos en la iglesia. Ahora ten cuidado. No interpretes. Será mejor que esperes y dejes que te lo diga. Sabes que se puede leer mucho en una parábola que no está ahí. Mejor deja que te diga lo que intenta transmitirte. Bien, dijo, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Atarlos en manojos para quemarlos. Si me imaginara a los malvados ardiendo eternamente en el infierno, no los imaginaría como cizaña, al menos como piedras. Reúnan las piedras y tírenlas al fuego, porque cualquiera sabe que se tarda mucho más en derretir y quemar piedras. Arderán eternamente, ¿no? Si compararas el mal con alguien ardiendo eternamente en el infierno, seguro que no usaría cizaña, ¿verdad? Es lo más rápido del mundo en arder. Simplemente lanzas un fósforo desde el auto y ¡zas! La cizaña arde como si nada. ¿Por qué Dios compararía a los malvados con cizaña si ardes para siempre en un infierno eterno? Sería ridículo. Recogeremos primero la cizaña, la ataremos en manojos para quemarla, pero recogeremos el trigo en mi granero. Ese es el final de la parábola. Bueno, en el versículo 36. Mateo 13, versículo 36, Jesús despidió a la multitud y luego entró en la casa, y sus discípulos se acercaron a él y le contaron la parábola de la cizaña del campo. Así que ni siquiera la entendieron. ¿Sabes qué demuestra que no hay que sacar conclusiones precipitadas, no hay que apresurarse a interpretar una parábola, porque ahí se puede hacer que diga lo que se quiera? Así que aquí la interpreta. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, reflexiona sobre eso. ¿Te das cuenta del plan de Dios desde el principio? Versículo 24, Mateo 13, versículos 24 y 25. El reino de los cielos, no la iglesia, es semejante a un hombre, el Hijo del Hombre, que sembró buena semilla en su campo. Así lo quiso Dios, así lo quiso Dios. ¿No puedes culpar a Dios de este mundo, la buena semilla en su campo? Échale la culpa a Dios. Adelante, esa es la parte de Dios.
El Hijo del Hombre sembró buena semilla en su campo, ¿quién tiene la culpa? Versículo 25, mientras el hombre dormía, llegó su enemigo. Y así fue. Dios creó a Adán y a Eva. Los instruyó el sábado mientras Adán dormía. Entonces llegó el diablo y empezó a alimentarlo con mentiras el domingo, diciéndole todo tipo de cosas malas. Contrariamente a lo que Dios dijo, él dijo, ¿acaso Dios alimentó a tal o cual persona? No puede ser. El campo no es la iglesia. No se deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos en la iglesia hasta la cosecha, y entonces Dios recogerá toda la cizaña de la iglesia, la quemará y luego dejará el trigo. No, no. El campo es el mundo. La buena semilla, mira esto, muchacho, esto va a ser ofensivo. La buena semilla son los hijos del reino. Pero las cizañas son los hijos del malvado, de ese malvado. Las cizañas son los hijos del diablo. Digo, lo siento, pero eso es lo que dice, las cizañas son los hijos del diablo. Este mundo no es el mundo de Dios, Satanás es el Dios de este mundo. Dios sembró buena semilla en su campo. El hombre durmió, y el diablo sembró la cizaña, y las cizañas son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos, eón en griego, no cosmos. No significa el globo ni el sistema, sino la era. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, y no dice en el fuego, en griego dice no arderán eternamente en el fuego, sino que se quemarán con fuego, como se quema la cizaña, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todo lo que ofende. Así es como este mundo volverá a estar en armonía con Dios. El diablo que sembró la cizaña será derrotado, y entonces el mundo volverá a estar en armonía con Dios. El diablo es quien lo volvió contra Dios. El diablo es quien vino mientras el hombre dormía y sembró la cizaña. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que ofenden y hacen iniquidad, y los arrojará al horno de fuego. Ya sabes, un horno se usa para fines específicos, no arde eternamente, solo se enciende cuando se va a usar para una ocasión especial. Así que, de nuevo, no compara el castigo de los malvados con el fuego eterno. Habrá llanto y crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora, quizás noten que en 1 de Juan 3, eso no fue algo que simplemente se introdujera en Mateo sin que nadie más se diera cuenta. En 1 de Juan 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo. Aquí, de nuevo, la palabra cometer es engañosa, porque no significa que si alguien intenta vivir una vida cristiana, estudia, ora y asiste a la iglesia, y en un momento de debilidad se ve sorprendido y comete un desliz, jura, roba, miente, comete adulterio o algo similar, de repente se haya vuelto al diablo. La palabra dice, el que practica, el que vive como un estilo de vida, el que peca habitualmente. Así que no saquen conclusiones precipitadas, es cierto, los pecadores, los cristianos, son perdonados. Puedes pecar y seguir siendo cristiano, pero no vives así como un estilo de vida, no lo practicas, no lo haces solo voluntaria, consciente y deliberadamente. El que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, ni siquiera has salido del mundo, ni siquiera has dejado de vivir según la carne y según el mundo que te rodea. Si practicas el pecado, no has sido iluminado, no has sido convertido, no vives según el Espíritu de Dios. Quien practica el pecado sigue en el mundo del diablo, sigue siendo uno de los hijos del diablo, es de este mundo, el mundo de Satanás, porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito se manifestó el Hijo del Hombre. Ahora, fíjense en esto, para este propósito se manifestó Jesucristo, el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Ese es el propósito principal por el que el Hijo de Dios vino y murió, para destruir las obras del diablo, para tomar todo el sistema del mundo que es del diablo y eliminarlo, deshacerse de él, transformarlo. Para este propósito, el Hijo de Dios se manifestó, para destruir las obras del diablo. Eso es lo que representa este día. Ahora, podrían regresar a Levítico 16, los judíos lo leen en este día,
y todos saben que es la ceremonia del día de la expiación. Levítico 16, y lo repasaremos rápidamente, y creo que la mayoría lo hemos leído varias veces. Versículo 3, Levítico 16, versículo 3: Aarón entrará en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino, señal de pureza y de no tener pecado, y llevará los calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Llevaba un cinto de lino, la mitra de lino, ya sabes, de lana o algo similar que hacía sudar, y era símbolo de la fragilidad humana, de la flaqueza, del mal olor o del error. Así que cuando los sacerdotes vestían de lino, era más bien símbolo de pureza e impecabilidad. Toma de la congregación, versículo 5, de los hijos de Israel, 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrece su becerro como ofrenda por el pecado, hace expiación por sí mismo y por su casa. Así que un significado del día de la expiación es que todos somos humanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, diaconisas, laicos, niños, todos. Todos somos iguales. Todos necesitamos expiación. Todos necesitamos reconciliación. Todos pecamos. Todos cometemos errores. Es una pena que no lo supiéramos y lo enfatizáramos durante años, porque durante años hemos tenido la actitud de que, si estás en la iglesia lo suficiente, puedes llegar a ser perfecto, como el señor Armstrong, Garner Chad, el Dr. Oe y Rod Meredith. Y vaya, esos tipos, con tanto tiempo en la iglesia, son impecables. Ajá, ni hablar. Quizás esa sea otra razón por la que este día de la expiación te obliga a no comer, para que te des cuenta de que sigues siendo humano. Ah, sí, soy humano, todos somos humanos, todos enfrentamos las mismas tentaciones. Así que quizás eso sea lo primero que debas comprender en el día de la expiación. El sumo sacerdote primero tenía que expiar por sí mismo y su casa. Luego tomaba 2 machos cabríos y los presentaba ante el Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y Aarón echaba suerte sobre estos 2 machos cabríos, una suerte para el Eterno y la otra suerte para el chivo expiatorio. Y, en realidad, la traducción de Moffat dice, es como el infierno, el demonio. Es bastante directo, pero es totalmente cierto. De eso se trata. La palabra aquí significa literalmente escape, o cabra que iba a ser expulsada, la cabra que tendría que ser expulsada. Por eso se usa el término, expulsada, en el Nuevo Testamento. La misma palabra está aquí, el macho cabrío expulsado, el macho cabrío que sale, el macho cabrío demonio, Azazel. Uno de estos simbolizaba al Hijo de Dios que iba a expiar los pecados del hombre, el otro al diablo que causó todos los pecados del hombre. Y Aarón trae el macho cabrío sobre el cual recayó la suerte del Eterno y le ofrece una ofrenda por el pecado. Así que eso era Cristo, una ofrenda por el pecado. Un sacrificio. Murió en la cruz como sacrificio, una ofrenda por el pecado, para expiar todos nuestros pecados. ¿Y qué hay del otro macho cabrío? Pues bien, el macho cabrío sobre el que cayó la suerte para ser Azazel, el chivo expiatorio, fue presentado vivo ante el Eterno para hacer expiación con él. Ahora bien, ¿cómo es posible que sin derramamiento de sangre no haya remisión de pecados? Sin derramamiento de sangre, no puede haber expiación. ¿Cómo se puede tomar un macho cabrío, presentarlo vivo y hacer expiación con él? Pues bien, no se puede, hasta que ya se haya hecho expiación con el macho cabrío anterior que murió. Entonces sí puedes. Así que el primer macho cabrío se sacrificaba como ofrenda por el pecado. Pero luego el siguiente macho cabrío se presentaba vivo para hacer expiación. Pero miren lo que le sucedió después de que lo presentaron vivo, para dejarlo ir como chivo expiatorio al desierto. La misma palabra que abismo. Este es el mismo chivo que fue al abismo, al pozo sin fondo. Este es el mismo macho cabrío indestructible por ser un ser espiritual. Que fuera como chivo expiatorio al desierto. Así que uno de ellos, obviamente, representaba claramente a Cristo, el sacrificio, la ofrenda por el pecado, pero el otro representaba al diablo.
Ahora, podrían regresar a Apocalipsis 19 y notar cómo incluso el último libro de la Biblia enfatiza con mucho énfasis el día santo, porque gran parte del esquema de este libro son las 7 trompetas. ¿Saben cuánto del libro se resume realmente en las 7 trompetas? Bueno, todo menos los primeros 7 capítulos. Así es. Solo los primeros 7 capítulos no forman parte del esquema de las 7 trompetas, porque lo que sí se incluye en la séptima trompeta es todo lo demás. Todos son un resumen bajo la séptima trompeta. Como pueden observar, el esquema de Apocalipsis 19, representa el regreso de Cristo. Oyó una gran voz de mucha gente en el cielo celebrando las trompetas, aleluya. Salvación, gloria, honor y poder al Señor nuestro Dios. Gracias, Dios, has intervenido y has comenzado a gobernar y a tratar con las naciones de la humanidad. Como recuerdan, en Apocalipsis 11, versículo 15, la fiesta de las trompetas describe que los reinos de este mundo se convierten en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y la celebración en el cielo continúa. Salvación, gloria, honor y poder a Dios. Verdaderos y justos son sus juicios, porque ahora ha juzgado a ese gran sistema falso que corrompió la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos. Dicen, aleluya. Los 24 ancianos adoran a Dios y dicen amén, aleluya. La voz sale del trono, aleluya, todos los siervos, los que teméis a Dios, pequeños y grandes. La voz de una gran multitud, el estruendo de muchas aguas, la voz de poderosos truenos, aleluya, porque el Señor Dios, Todopoderoso, reina. Así que todo esto es la fiesta de las trompetas y la celebración en el cielo al sonar la séptima trompeta. Alegrémonos, regocijémonos y démosle honor porque las bodas del Cordero han llegado. Su esposa se preparó, Apocalipsis 19, versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. Observan que quienes asisten a la cena de bodas en ese momento son los llamados. Pues bien, él ve a esta persona venir en el caballo blanco, versículo 13, vestida con una vestidura teñida en sangre, la sangre de la expiación, la sangre del sacrificio, la sangre de la ofrenda por el pecado. Su nombre es Logos, la palabra de Dios. Ejércitos celestiales lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada. Él pondrá fin a la desobediencia humana y a las naciones carnales. Él los gobernará con vara de hierro y pisará el lagar, las 7 últimas plagas de la ira del Dios Todopoderoso. Lleva en su vestidura el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquí está el regreso de Cristo, pero miren lo que va a hacer. Versículo 20, Apocalipsis 19, versículo 20, la bestia fue tomada y el falso profeta. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego, ardiendo con azufre. Ahora, en el capítulo 20, después del regreso de Cristo en la fiesta de las trompetas y el fin de las luchas, matanzas y dominio humano, pone fin a la bestia y al falso profeta. Vi a un ángel descender del cielo con la llave del desierto, del abismo y del pozo del abismo, todo en un mismo lugar, y una gran cadena en la mano. Y se aferró al Dios de este mundo. Se aferró al que sembró la cizaña. Se aferró al Dios que separó a este mundo de Dios, o al diablo, el Dios que separó al hombre del Dios verdadero. Pero él prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Observen que usa exactamente los mismos títulos que leímos en Apocalipsis 12, el mismo ser que engaña al mundo entero, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que, después de este día de la expiación, cuando Satanás sea derrotado, será atado por 1000 años. Así que debe haber otro día santo que represente 1000 años después del día que representa a Satanás siendo atrapado y atado en este abismo, este pozo sin fondo. Y efectivamente, lo hay. Así que él atrapa al diablo, lo arroja al abismo, lo encierra y le pone un sello para que no engañe más a la nación. Así que es el mismo ser que había estado engañando al mundo. Era su mundo. Él es el Dios de este mundo, y por eso este mundo está separado de Dios. Pero ahora este diablo será encerrado y sellado en el abismo, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esos 1000 años, Satanás estará suelto por un breve tiempo.
Así que ahí tienen una imagen de lo que representa este día, cuando el diablo estará atado por 1000 años. Y luego, el versículo 7 de este mismo capítulo dice, Apocalipsis 20, versículo 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión. Así que ese no fue su destino final en absoluto. Este día de la expiación representa la restitución de todo el pecado a Satanás. Él fue quien lo causó. Él es el Dios del mundo en el que la gente vivió en pecado. Así que, después de que transcurran esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Así que, incluso después de 1000 años de la fiesta de los tabernáculos, el milenio, la utopía de Dios, con los 12 apóstoles gobernando sobre las 12 tribus, durante 1000 años después de que esta tierra sea una con Dios, el diablo seguirá causando problemas. Él saldrá a engañar a las naciones. Así que, si bien es difícil de imaginar, incluso con el regreso de Cristo, los 12 apóstoles, Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Noé y todos, aún puede haber naciones que puedan ser engañadas después de 1000 años. Esto debe hacernos comprender lo difícil que es erradicar el pecado, lo malo que es el mundo y lo difícil que será cambiarlo. Va a requerir mucho trabajo. No lo será. Sabes, creo que la mayoría de nosotros pensamos que, una vez transformados en seres espirituales, podemos simplemente agitar nuestra varita mágica y, vaya, obrar milagros instantáneos. Bueno, ¿por qué otra razón hay naciones que pueden ser engañadas después de 1000 años? Pero las hay. Cuando los 1000 años que representa el sábado, que representa la fiesta de los tabernáculos, cuando los 1000 años expiren, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, y los reunirá para la batalla, cuyo número es la arena del mar. Recorrieron la anchura de la tierra y confundieron al campamento de los santos y a la ciudad amada. Y entonces descenderá fuego del cielo de Dios y los devorará. ¿Quiénes son esos ellos, Satanás o las naciones? Bueno, el siguiente versículo te lo dice, y el diablo que los engañó. Mira, él no fue devorado. Si podía ser devorado, ¿por qué no lo incluyeron en el pronombre ellos y lo dejaron así? Satanás es un ser espiritual. No puede ser devorado. Si Dios puede devorar a Satanás, ¿cómo sabes que no cambiará de opinión sobre ti más tarde? Dices, bueno, supongo que cometí un desliz con Bill Smith y dejé que se convirtiera en hijo de Dios. Creo que lo mataré. Si Dios puede hacer eso con Satanás, también puede contigo, si cambia de opinión. ¿No crees que Satanás pueda ser destruido si crees en la Biblia? No me importa lo que crean los testigos de Jehová ni lo que crean los adventistas. Quiero creer lo que dice la Biblia. Así que la Biblia dice que el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. Pero ¿por qué no fue simplemente devorado con ellos, como se menciona en el versículo 9? ¿Por qué se lo menciona de forma independiente? El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Dónde están la bestia y el falso profeta? ¿Se fijan en la palabra son en cursiva? ¿Se fijan en que la añadieron los traductores? Eso no es lo que dice. No hay ningún verbo en griego, entonces, ¿cuál debería ser? Bueno, ya saben lo que es un verbo sobreentendido. ¿Y si dices, ella es más alta que yo? Sabes, es una oración completa. Ella es más alta que yo. ¿Cuál es el verbo que entiendes al final? Ella es más alta que yo era. Sí. Ella es más alta que yo seré. Sí. ¿Sabes qué? Tiene que ser el mismo verbo que un verbo sobreentendido. Ella es más alta que yo. Puede que no sea singular ni plural, no funcionaría bien. Pero sabes, en cuanto al tiempo verbal, es cierto. Ella es más alta ahora que yo. Solo así puede ser si es un verbo que se entiende. Así que eso es lo que dice aquí. El diablo fue arrojado donde fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Sí, así tiene que ser. La bestia y el falso profeta ya no están allí, ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo. Eso no es cierto en absoluto. ¿Sabes? ¿Cómo puede la gente creer que el diablo está destruido y que la gente arde para siempre cuando el diablo es arrojado al mismo lago de fuego y azufre donde fueron arrojados la bestia y el falso profeta?
Entonces, en realidad, lo que dice ese versículo es que el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre donde fueron arrojados la bestia y el falso profeta, como leímos antes, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que eso les muestra lo que le sucederá al diablo. Estará encerrado en un abismo durante 1000 años, luego estará suelto por un corto tiempo, y luego será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Bien, volvamos a Levítico 16, y ya saben que ese segundo macho cabrío, Azazel, no fue sacrificado como ofrenda por el pecado. No fue inmolado como ofrenda de expiación, como sangre de expiación, como macho cabrío, sino en el sentido de que toda la culpa, la causa y el origen del pecado recaen sobre él. Esa es otra forma de expiación. Así que fue resucitado. Ahora note en el versículo 16, Levítico 16, versículos del 16 al 28, que hace expiación por el santuario a causa de la inmundicia de los hijos de Israel. No habrá nadie en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación. Sale al altar, lo santifica. Versículo 20, termina de reconciliar el santuario y el tabernáculo, luego Aarón pone ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ahora, observen, este es el diablo del que leemos en Apocalipsis 20. Aarón impone ambas manos. Así era como la gente confesaba su pecado al entrar y recibir la expiación. Ponían las manos sobre el altar, sobre el animal sacrificado. Entonces Aarón pone ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confiesa sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Mira, Satanás es la causa de que este mundo esté separado de Dios. Este es el mundo de Satanás, no el de Dios. Solo cuando Cristo regrese, tome el control del gobierno humano y derroque a Satanás, habrá expiación. Entonces será la una. Entonces, cuando Satanás tenga todos los pecados de la humanidad confesados sobre él, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, versículo 21, lo enviarán al desierto por medio de un hombre preparado. Apocalipsis también dijo que sería llevado al abismo con una llave, encerrado allí y sellado. Y el macho cabrío cargará con todos sus orígenes, las causas, los principios de las iniquidades, y saldrá a una tierra deshabitada. En otras palabras, estará encerrado en este abismo durante 1000 años. Y ese macho cabrío fue liberado en el desierto. Y la misma persona que tomó a este Satanás y lo puso en este abismo, incluso con ese trabajo, era impura. Vean el versículo 26. El que soltó el macho cabrío para el chivo expiatorio tenía que lavar sus ropas y bañar su cuerpo en agua, y luego entrar al campamento. Tiene que quemar sus ropas, e incluso la quema de esas, quien las quema, es impuro, versículo 28. Así que, ¿qué ser tan inmundo se representa? El mismo que lo arroja al abismo se vuelve impuro. El que queme la ropa de quien la arroja al abismo será inmundo. Versículo 28. El que la queme lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua. Este será un estatuto perpetuo. En el 7º mes, a los 10 días del mes, afligirás tu alma y no harás ningún trabajo. Así que, en cierto modo, afliges tu alma porque te das cuenta de que es tu naturaleza humana la que te ha llevado a ser engañado por Satanás. Es tu viejo cuerpo físico, carnal, lo que quieres afligir, de lo que quieres deshacerte, de lo que quieres escapar, de lo que no quieres tener parte. Por eso ayunas en el día de la expiación. Le dices a Dios, miserable de mí, que no me gusta esta naturaleza humana. Estoy harto de esta naturaleza humana. No quiero vivir eternamente como Bill Smith en esta tierra. No quiero vivir eternamente en este mundo. Este mundo está separado de Dios. Quiero deshacerme de la parte de mí que me impide ser Dios. Mientras sea mortal, no puedo ser Dios. Mientras tengas carne y sangre, no podrás heredar el reino de Dios. Hasta que ya no necesites comer ni beber, no podrás pertenecer a la familia de Dios. De hecho, por eso ayunas en este día. Para que Dios sepa que reconoces que en la carne no puedes agradarle. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Mientras vivas según tu carne, siempre acabarás en la muerte. Solo por el Espíritu de Dios tendrás vida. Así que no ayunas en este día solo para que tu voz se escuche en lo alto. No ayunas en este día solo para romper las ataduras de la iniquidad y dar tu pan al hambriento, vestir al desnudo y dar de beber. Ayunas en este día, sobre todo, para mostrarle a Dios que reconoces que has sido parte de este mundo, separado de Dios, que mientras el hombre esté en la carne, no puede agradar a Dios. Mientras seas de carne y hueso, no puedes heredar el reino de Dios. Al ayunar, quieres deshacerte de tu naturaleza humana. Te garantizo que, si realmente lo comprendes, ayunarás más que solo el día de la expiación. Así que, en cierto sentido, la lección del día de la expiación es cuántos días al año debes ayunar si quieres ser uno con Dios. Si quieres ser como Dios, si quieres pertenecer a la familia de Dios, si quieres ser hijo de Dios, si quieres liberarte de la carne y la sangre, de la debilidad humana martirizada, si quieres reconciliarte total, completamente y para siempre con Dios, se requerirá mucho más ayuno del que hemos estado haciendo. Se requerirá mucho más ayuno. Realmente creo que todos deberíamos decidir que vamos a ayunar con mucha más frecuencia, ya sea una vez al mes. Creo que ese es el mínimo, en cierto modo. Les he dicho a algunas personas que tienen una verdadera lucha con su naturaleza humana, donde quizás viven en adulterio, quebrantan el sabbat o no guardan los días santos. He dicho, bueno, si yo estuviera en tu lugar, ayunaría una vez a la semana hasta que lo controlara, hasta que lo eliminara. Le he dicho a gente que tuvo que ser expulsada de la iglesia por practicar el pecado, les he dicho, les diré una cosa, si yo estuviera en tu lugar, ayunaría hasta volver a la iglesia. Pero es algo que todos debemos hacer con mucha más frecuencia que solo en el día de la expiación. Bueno, espero que no estén muy afligidos hoy. No olviden que, si van a los servicios del Sabbat, habrá en Midland a las 3, pero no en Abilene esta semana, así que tengan cuidado de camino a la fiesta. Espero que todos lo apreciemos y quiero agradecer a todos los jóvenes por su ayuno de hoy. Sabes, antes mirábamos hacia atrás y pensábamos, ¿cuándo deberían empezar a ayunar tus hijos? Bueno, déjalos ayunar cuando quieran. Me temo que eso no funciona. Si dejas que tus hijos ayunen cuando quieran, los admirarás cuando tengan 32 años. No van a querer ayunar. ¿Cuántos niños quieren ayunar? Con nuestros hijos, pensamos, bueno, dice que los levitas tenían a sus hijos sirviendo en el templo desde los 4 años en adelante. Voy a hacer que los míos ayunen desde los 4 años en adelante. Quizás no sea un buen paralelo, y quizá no debieran ayunar cuando tienen 4 años. Pero nosotros sí, nuestros 4 hijos ayunaron desde el día de la expiación cuando tenían 4 años en adelante. Ayunaron. Recuerdo el primer día que ayuné. Mi madre pensó que me iba a morir. Caminaba por ahí esperando que me cayera al suelo en cualquier momento. Me dijo, no puedes pasar un día entero sin comer ni beber. Ni siquiera lo creía. Ella, ya mayor, había sido una religiosa acérrima y ni siquiera creía que se pudiera pasar un día entero sin comer ni beber. Bueno, de verdad que aprecio a los jóvenes así de rápido, así que no creo que no lo sepamos ni lo apreciemos. Así que si tu estómago ha estado rugiendo y rugiendo, te enseña mucho y te hace bien. Si ayunas hoy también, te unes a nosotros, así que eso te convierte en parte del día. Debo mencionar que si alguno de ustedes tiene algún problema económico durante la fiesta, hemos organizado actividades para recaudar fondos para ayudar a quienes puedan necesitar ayuda durante la fiesta. Así que si estás en Tucson, busca a Dad Hammond, él tiene el dinero extra que tenemos de allá. Y si estás en Big Sandy, busca a Leo Daniels, porque él tiene algunos de los fondos de allá. Así que si te encuentras en un apuro, o sabes, le comenté a Leo, oye, si ves a alguien que simplemente no pensaría en pedir dinero a la iglesia, pero apenas sobreviven, simplemente no se lo pasan tan bien, dales un poco. Simplemente compártelo. Dije, va a ser divertido, simplemente, si ves a alguien que apenas sobrevive, compártelo, dáselo. Creo que eso ayudará. Bueno, nos vemos en la fiesta. Estaremos en Big Sandy los primeros 2 o 3 días, y luego iremos a los Ozarks y luego a Wisconsin Dells. Así que ten una fiesta segura,
ten cuidado y nos vemos cuando regreses.